Buenos días para todos, bendiciones para este nuevo día. Espero que en su casa usted pueda tener ya lista la bandera, no sé si la alcanza a ver, para este próximo lunes, donde una vez más tenemos el privilegio de celebrar el Día de la Independencia. Así que para ustedes, toda la familia, un feliz día. Y también pues estamos pidiéndole al Señor que a través de su palabra podamos también ser edificados, como siempre recordándoles con mucho cariño, extrañándolos, pero confiando en que más adelante, como siempre, confiados en el Señor, podamos volvernos a encontrar. Vamos a orar, entramos al tema de hoy, que sea el Señor, su presencia poderosa, dándonos entendimiento. Padre Celestial, te damos gracias, vamos a comenzar tu palabra. Te pedimos que ella sea edificando nuestra vida, dándonos entendimiento y como siempre rogándote que sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu, edificándonos, enseñándonos e instruyéndonos, Padre. Te honramos en esta mañana y te damos gracias por la familia de la fe, por aquellos y aquellas que hoy se conectan con nosotros, pidiendo, Señor, que tu gracia siempre esté a nosotros y cada una de las familias, alcanzándolos con tu bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. El tema de hoy, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca la iglesia ha sido afectada en muchas situaciones y lo hemos visto por toda la historia. Así que nosotros sabemos que estamos pasando también por un momento de prueba y por eso me llamó la atención que hoy compartamos acerca del tema la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo inmediatamente comienza a instruirnos diciendo en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice la palabra. En esencia, si miramos nuestro cuerpo, tenemos manos, ojos, pies, oídos, y no hay ninguna mente ni corazón aislado, no hay nada separado. Por el contrario, está todo unido. De hecho, el Señor dice que es la cabeza, Él tiene un cuerpo y nosotros somos miembros. El apóstol señala también que nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. En otras palabras, no estamos solos, estamos conectados con nuestro Señor, quien es la cabeza. Y cada uno en particular estamos unidos los unos a los otros. Es imposible que un cuerpo sin cabeza funcione, y menos en particular uno solo. La iglesia es el cuerpo del Señor y como cuerpo del Señor tenemos que escucharlo y obedecerlo. Recuerde que en la Biblia el cuerpo de Cristo es una metáfora respecto a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos ha dado también dones y nos ha dado habilidades a cada uno para que trabajemos en el cuerpo y asimismo la iglesia va funcionando de manera vital en cuanto al compromiso que Dios tiene para con nosotros primeramente y también con la iglesia y también para nuestra familia, nuestra sociedad. El apóstol Pablo pasó 18 meses durante su segundo viaje misionero en Corinto y fundó la iglesia. Y el apóstol Pablo escribió esta carta para responder un informe sobre los problemas que había en la iglesia. En los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, el tema de los dones espirituales.
el pueblo, en lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos como creyentes, los hermanos en Corinto se habían vuelto orgullosos de sus propios dones e individualistas y miraban con menosprecio el de los demás. Recordemos que los dones espirituales ellos los habían dividido. Y quiero tomar hoy el tema basado en 1 Corintios del capítulo 12, del versículo 12, casi hasta el final, pero vamos a leer algunos versículos. Y dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se utiliza lenguaje similar en lo que se refiere a la relación con el gobierno, con el Estado. Recordemos que el Señor dice que tenemos que someternos a las autoridades, es decir, honrar. Pero otra cosa es respetar. Los gobernantes hoy no respetan a los ciudadanos y menos a la iglesia. Hemos escuchado acerca de las actitudes que están en contra de la congregación. Así que nosotros sabemos que hoy el orden del día es ese: pasar por encima, por los principios de la palabra del Señor. Ya le están colocando cualquier tipo de títulos a la congregación. De ahí que nos corresponde a nosotros hoy más que nunca estar en esa unidad eclesial. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 7, tiene un lenguaje idéntico para los hermanos allí. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 6:15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? También hay una palabra que se encuentra en 1 Corintios 11:29 y dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Algunos dirán: van a dar la Santa Cena. No, 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 no. Lo que sucede es que traigo este tema a colación y se merece también un momento de consideración respecto a esta palabra, mientras que dice la palabra cuerpo en 1 Corintios, repito, 11:29, porque también se puede referir al cuerpo de Cristo, pues podríamos pensarlo. Pero el contexto tiene que ver con las divisiones en la iglesia y con los cristianos que comían y bebían en exceso, mientras que sus hermanos y hermanas que eran menos favorecidos o pobres pasaban por gran necesidad. Por eso nosotros tenemos que siempre considerar lo que Dios nos ha llamado a hacer como congregación y como creyentes en medio del lugar donde Dios nos ha puesto. Porque dice la palabra que la Biblia dice que somos de un mismo espíritu y todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, y Él reparte y da como Él quiere. También dice en Juan 3, versículos 5 y 6, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, aquí el punto central, el punto importantísimo es que como iglesia el apóstol está apuntando
que tenemos un mismo espíritu y somos de un mismo cuerpo, es decir, hay una unidad. Es tan difícil hoy en día saber de qué ha pasado con la iglesia o con los creyentes cuando se han distraído de una forma impresionante y se cree entonces que cada uno en particular funciona como quiere o como de pronto, entre comillas, siente, como Dios lo guía, pero se olvida que somos uno en Cristo. En el contexto de la historia de lo que estamos leyendo, los judíos y los griegos estaban orgullosos de su identidad y cada uno pensaba como grupo en particular y como ciudadano en particular y se sentían cada uno superior del uno al otro. Los libres se consideraban superiores a los esclavos. En los valores de Dios entendamos que solo hay personas, no hay categorías, no hay grados, no hay responsabilidades delegadas con más alto rango, sino que somos personas y así el Señor nos ve. Y dice la palabra en 1 Corintios 12 del 14 al 26, pero aquí es donde usted me va a ayudar allá en su casa a leer algunos textos. Yo voy a leer algunos también aquí. Y dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. El apóstol Pablo enfatiza la unidad en la variedad de los miembros y la mutua importancia. Es importante reconocer el valor de la diversidad. Hoy en día, a nivel del vocablo cristiano, se tiene una subestimación o una poca estima en las personas y cada cual muchas veces también damos parte para decir cosas de inconformidad y sentirnos con esa sobrecarga o muchas veces una raya de una división muy profunda respecto a lo que se trata de la variedad y de la unidad entre los miembros, y esa importancia se le da y se le resta mucha importancia. Por eso es importante reconocer el valor de la diversidad. Muchos problemas han surgido por eso en la historia, algunos por intereses personales, otros, como dijo el apóstol, de buena gana, él predicaba, otros no, otros lo hacían por ganancia deshonesta. Y aquí en Corintio, en las personas, surgió el problema de los dones, porque algunos pensaban que eran exclusivos, que Dios a cada uno en particular le había dado. Recordemos que los dones que Dios a cada uno nos da no son logros personales, ni porque le caímos bien al Señor, ni tampoco es algo que nos hayamos ganado por un mérito propio. No, la Biblia siempre reitera y subraya que el Señor los da como Él quiere. Por eso, cuando sabemos que alguien tiene un don especial o algo que Dios le ha dado, pues reconocerlo y darle gracias a Dios, porque dependemos de ello, dependemos de los unos y los otros, y por eso somos edificados. Por eso la palabra dice que aquellos dones o aquellos miembros del cuerpo que se pensaban que eran menos dotados, los hermanos en Corinto también les daba envidia de los que parecían también más dotados. Es decir, tanto los débiles se sentían tan apagados y apocados ante los más grandes, y igual los grandes se sentían con esa envidia de mostrarle a los más pequeños de lo que tenían. Y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano,
no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. De aquí que el apóstol estaba hablando de esa comparación, suena un poquito fea si el pie estuviera hablando con la mano acerca de la importancia de ellos. Recordemos que el Señor a cada uno le dio una medida sin importar. El versículo 16 dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuáles son más importantes? La pregunta, ¿la oreja o el ojo? La verdad es que necesitamos tanto los ojos como las orejas, el oído, para que podamos funcionar bien. No nos gustaría perder ninguno de ellos. ¿Y qué decir de una persona cuando es discapacitada? Sabemos que tras de que a veces sufre su discapacidad, bien sea de la vista, de su oído, de su olfato, sabemos que hay unas limitantes. Sin embargo, el apóstol está haciendo unas comparaciones respecto a que si tuviéramos o no estas partes del cuerpo, pero en verdad aún la más significante de nuestro cuerpo es importantísima. Y el versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí el apóstol hace como una broma y se imagina a una persona siendo un solo ojo o siendo una sola oreja. Se vería extraño. De hecho, si viéramos una oreja cuerpo, sería chistoso verlo, y no solamente chistoso, sino también un fenómeno y algo lamentablemente indefenso respecto al resto del cuerpo. Y es por eso que el apóstol está haciendo unas comparaciones bastante, repito, extrañas, pero habrá que ver realmente hasta dónde nosotros nos podamos sentir más importantes que o como iglesia que podamos representar al cuerpo del Señor. A veces dentro de nuestras imaginaciones podríamos pensar, soy el brazo derecho de Dios o soy el cuello principal de Dios, mientras que si miramos más conscientemente, quizás nos encontramos en una pequeña partícula del cuerpo del Señor por misericordia de Él. El versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Nuestro gran arquitecto, nuestro Señor Jesucristo, el propósito de Él conforme a su iglesia, Él mismo la diseñó según como corresponde a cada uno en particular. Él nos dio nuestra función vital, la forma de ser dentro de la iglesia. Me llama la atención que hoy en día ese tipo de iglesia andante que funciona de acuerdo a parámetros más de hombres antes como el Señor lo diseñó. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el diseño de Dios o cómo debería funcionar el cuerpo del Señor si nosotros no estamos haciendo nuestra parte? No podemos meter a la iglesia en nuestra mente solamente y anhelar y desear cosas cuando el Señor nos quiere ver es siendo parte de una contribución y un darnos en función de la misma iglesia. Recordemos que en el Salmo capítulo 1 la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y no solamente de árbol, sino que también que damos un fruto. Y el fruto que damos es para que otros sean parte de esa bendición. Igual manera nosotros también, si otros producen un fruto, nosotros gozamos de esa bendición y mutuamente tenemos la bendición. Sin embargo, hoy también puedo pensar de que las personas, siendo parte de la iglesia,
tienen más preguntas y tienen más inquietudes y tienen más dudas respecto a la iglesia porque no están escuchando la voz de Dios. Recordemos que siempre tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y siempre el Señor dice a la cual hacemos bien el estar atentos, porque ella es como lámpara que alumbra en lugar oscuro. También podríamos pensar que cuando el Señor hizo la iglesia, la diseñó como Él quiso, no podremos colocarnos en una posición de preguntar cosas porque luego el Señor nos va a devolver también las preguntas. Recordemos, por ejemplo, cuando Dios le respondió a Job y le dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Entonces nosotros tendríamos que contestar, como dijo Job, hablaba lo que no entendía. Por eso, a veces en lugar de caer en cuestionamientos, en dudas, en preguntas, pues miremos cuál es la función que Dios nos ha dado. Quejarse no tiene sentido, lamentarse no tiene sentido. Cuando estamos tentados a protestar que Dios se equivocó con el diseño de nuestros cuerpos o con el diseño de la iglesia, ojalá diéramos un paso atrás y reconozcamos que Dios entiende el diseño y Él es el que nos ha puesto en su lugar preciso. Por eso debemos orar, como lo dijo el salmista en el Salmo 25:5 dijo, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. También en Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 24 y 25 dice, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Eso significa estar sintonizados con el plan de Dios, si debemos orar los unos para los otros y a la vez si se nos vienen esas dudas y esas complicaciones de entender las cosas del Señor, creo que una de las cosas que debemos pedirle al Señor es que Él nos reoriente orando para que podamos pensar y sentir como cuerpo lo que el Señor nos llama a hacer dentro de la iglesia y dentro del cuerpo del Señor. Dice del versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y en la parte C del versículo 26 dice, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Recordemos que el problema que el apóstol Pablo estaba considerando dentro de la iglesia en Corinto era la envidia. Y la Biblia la envidia la marca como una de las obras de la carne. Y por qué no decirlo, hoy en día la envidia es uno de los productos de la falsa enseñanza, donde cada uno en particular quiere mostrarse en sí como es, mas nos olvidamos de los principios de la palabra. Por eso el apóstol Pedro nos llama a dejar toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, toda envidia y todas las detracciones. Lamentablemente, a veces envidiamos a alguien que recibe alguna promoción y Dios no la diseñó así. Si un miembro está de pronto considerando que debería ser promocionado, que merezco tener el título, merezco sentirme más arriba de... Recordemos que estamos más bien promoviendo nuestro orgullo o nuestras partes particulares donde así no lo está diseñando el Señor. Ojalá que cuando Dios que nos ha llamado a servir, sintamos en verdad como la alegría o como la tristeza o el dolor de los demás
sabiendo que Dios nos ha llamado a servir y ser parte de contribución a la congregación. El modelo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien obró milagros sabiendo que había mucha necesidad dentro del pueblo. Y por eso también el Señor dio testimonio a su iglesia, mostrándonos lo vulnerables que somos. La iglesia está compuesta de niños, de adultos, la iglesia está compuesta también y se mueve en medio de ambientes vulnerables como es los enfermos, el hospital, qué decir de las cárceles, qué decir de la gente discapacitada, qué decir de aquellas situaciones diversas de personas que están bajo los efectos del alcohol, de las drogas, qué decir de aquellas personas que están abandonadas en las calles. La iglesia está sencillamente haciendo una tarea en todos los frentes y a todos los niveles. La lista es interminable y no se necesita limitar la iglesia en asuntos especiales o particulares, sino que el apóstol le decía a la iglesia en Corinto que procuráramos los dones más excelentes. ¿Y sabe cuáles son los dones más excelentes? No el puesto de más arriba, no, el puesto más excelente dice que él nos mostraba era el camino del amor. El camino del amor es donde todo creyente debe y puede servir. Pregunta, ¿el amor es un don espiritual o una manera de vivir? Debemos asumir que el amor no es solo uno de los mejores dones, sino que es el don más grande y más especial, porque la Biblia dice que Dios nos amó, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso esa frase, podemos pensar del amor si es o no un don, si es o no una actitud, pero lo importante es que nosotros debemos adoptar esa medida en nuestro corazón, que si Él nos amó, nosotros también debemos amarlo, porque esa es la fuerza y es el motivo más especial en nuestra vida, lo que el Señor puede hacer. No puedo dejar de pensar que el producto de la estrella de la sociedad es el individualismo. ¿Han escuchado esas frases? Yo quiero, a mí me gusta, así soy yo, no voy a cambiar. Y hoy en día en la tecnología, de hecho, hemos visto tragedias de personas que se toman la famosa selfie y han perdido la vida porque hacen cosas extremas pensando que son únicos. Y hay algunos que terminan reventados contra el piso y sí, fueron los únicos que se dejaron caer. Todo por la insolencia, todo porque, repito, en la sociedad se busca el producto estrella y no es que sea mala la tecnología al mostrar. El punto es cuando solos no podemos estar, sino que tenemos que estar acompañados. La realidad de hoy nos está invadiendo y es un peligro al ver esa línea cuando escuchamos las personas cuando dicen ya no necesito ir a la iglesia porque yo prendo la televisión y escucho la prédica. Y no es que sea malo. Y hay algunos que de pronto piensan, no, no me gusta madrugar y de pronto voy a cualquier hora o llego a cualquier momento a la congregación. Lo importante es recibir algo de la palabra. O si quiero escuchar algún mensaje, me meto en la internet y me conecto y ya, sin sobrevivir a la iglesia. Tengo tres preguntas y me gustaría que usted me ayudara. Y una pregunta es, ¿cómo me relaciono con la iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo me relaciono con la iglesia? Hay cuestionamientos. Repito, hay algunos que dicen tener que ir a la iglesia, a incomodarme, y ahorita más en la cuarentena, que sí, que no, que la distancia a 2 metros, no, qué terrible. Yo no puedo sobrevivir. Y sin embargo, pregunta, ¿cómo me relaciono con la iglesia? ¿Usted se siente
bien yendo a la congregación, a la iglesia o no? ¿Cómo es nuestra relación con Cristo? ¿Sabía usted que el Señor Jesús es el modelo como iglesia y nos llama a esa relación? ¿Sabe por qué? Porque más que la iglesia y el lugar, es las personas. Recuerde que el Señor no vino nada más sino por las personas. Y en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Siempre he dicho que usted y yo somos hermanos, y si de pronto le parece eso raro, alguien dirá, ¿qué? ¿Usted es mi hermano? No, hay algunos que andan diferenciándose hasta por el color de la piel, porque creen que es por la piel. No, no es por la piel, ni por lo alto ni por lo bajo. Es por el amor de Dios y por la esencia que Él puso en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Y a ver, ¿acaso cuando nos encerraron, nos aislaron en casa, cuántas personas no quedaron separadas de sus familias? ¿Y acaso muchos no claman diciendo, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi esposo, yo quiero estar con mi esposa, quiero estar con mi hijo? O cuando algunos viajaron fuera de Colombia a otro país, también pasaron las cosas más difíciles. ¿Y qué era lo que siempre querían? ¿No era acaso estar como con la familia? Pues en la iglesia es lo mismo. El punto es qué pasa y cómo me estoy relacionando con la iglesia. En el mundo tenemos muchos hermanos y hermanas. Esto no es una reunión como a veces por ahí lo han nombrado los famosos gobernantes, que la iglesia es otro grupo político. ¿De dónde acá? O que nosotros podamos infectar a las personas cuando nos reunimos. ¿De dónde? Nosotros somos una gran familia, somos el cuerpo del Señor. El punto es en dónde y cómo pertenezco a ese cuerpo. Porque otra vez reitero, porque lejos que estemos de la familia, por más lejos que estemos, nosotros tenemos familia fuera del contexto de, del hogar, y por más lejos que estén, hoy los tenemos más cerca que nunca, porque los amamos, porque los valoramos, porque los extrañamos, porque hace parte de nosotros. Esa realidad del día a día nosotros debemos de considerar que siendo muchos somos uno en Cristo. Por eso esa conexión unos con los otros en la iglesia debemos traerla y tenerla cada uno. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, él estaba persiguiendo a la iglesia y tenía cualquier cantidad de motivos que encontraba contrarios a las cosas de la fe, él siendo un religioso y él conociendo verdades, pero él estaba persiguiendo a la iglesia hasta que el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no estaba persiguiendo a los hermanos de X grupo, de X familia, no, estaba persiguiendo, el mismo Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él mismo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todo lo que se le haga a la iglesia no se le hace a un miembro en particular, o al hermano, o al gesto, el menosprecio, qué sé yo, no, se le hace al Señor. Este debe ser uno de los principios que debemos siempre considerar, y por eso no abandonarnos en que quizás estoy bien o estoy mejor, o me voy para allí, me voy para allá, pensando que ahora sí, y pregunta que ahora sí que si somos parte del cuerpo del Señor. Al servir a la iglesia y al servir al Señor, no es nuestro propio método, es el método del Señor. Por eso dice en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, todo lo que hagamos,
todo, bien sea pequeño, grande, mediano, lo hacemos para nuestro Dios. Ese debe ser el principio. En la iglesia han habido periodos de fuerza mayor de asistir o no a la iglesia y son más motivos personales, familiares, de salud, de aislamiento, de una manera temporal que es diferente, pero hay algunos que sí han tomado la decisión: yo ya no vuelvo más por allá o no voy a la iglesia, no quiero ir más a esa relación, o yo ya no soy hermano de la fe o hermana de la fe. No, no podemos cortarnos de esa forma porque vamos a sufrir el descalabro cuando hemos recibido la palabra del Señor. Repito, si nos aislamos es por estos motivos que tenemos o muchas veces por la salud, mas no por un motivo ya de mantenernos distantes. Eso sería un error e iríamos contra la norma del Señor. Él no apoya los individualistas o individualismos, porque allí es donde nuestro corazón se endurece hacia la iglesia, hacia las personas, hacia los que están con nosotros. Una cosa es que usted se vaya para otro lugar y se traslade a otro lugar y llegue y allá va a encontrar un hermano, allá va a encontrar a alguien que usted va a ir adelante, pero siempre seremos el cuerpo del Señor. Recordemos que como iglesia somos la novia del Señor y aunque tengamos diferencias, debemos entender que somos parte del templo del Señor y no podemos estar desconectados. Número dos, ¿qué pasa si no asisto a la iglesia? Algunos preguntan: yo ya no vuelvo por allá. Recordemos que la iglesia no son las sillas ni la enseñanza, sino que lo esencial es, como dijo el Señor en Hebreos 10, 24, 25, y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense que el motivo por el cual estamos allí es para estimularnos, dice, en amor y a las buenas obras, y luego dice para exhortarnos, es decir, para esas cosas que a veces nos faltan, que tenemos que hablar, que tenemos que aclarar y tenemos que decirlas. Nosotros no somos miembros independientes, eso tiene que desvanecerse de nuestra mente. Recuerde que la palabra es: ¿qué pasa si no asisto a la iglesia? Todos y todas fuimos diseñados para exhortarnos. Hay algunas personas que salen como rin renacuajo y se van, pensando que ya listo, ¿cuál es el problema? Pues desafortunadamente al final habrán cosas que serán para lamentar, no porque Dios lo diseñó así, sino que Dios nos diseñó para exhortarnos. Esas son las alternativas que el Señor nos dice, no dejando de congregarnos, sino que tenemos que estar allí para exhortarnos. Nosotros debemos promover más para la unidad y no para la división. No sabemos acerca de esta cuarentena. Recuerde que empezamos el 20 de marzo y así nos van prorrogando y ni idea de lo que se va a venir, pero el tiempo, aunque no es bueno, pero el apóstol Pablo nos dice al final que debemos estar preparados para ese día. Y ese día es cuando el Señor venga por nosotros o nosotros vamos a Él. Por eso debemos seguir con la vida cristiana, pero no sin la iglesia, porque eso se llama arrogancia. Solos no podemos hacerlo. Egoístamente no podemos actuar. No me quiero meter con nadie. Quizás algunos dirán, no necesito. La tarea es aceptar la exhortación y aceptar que muchas veces necesitamos esos consejos para seguir adelante. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También dice en segunda de Tesalonicenses 3:15: sin embargo, no solo lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo
como a un hermano. Y en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay varios criterios y conceptos y uno de ellos cuando dice que no que lo tengamos por gentil, pero también habla de amonestarlo como hermano, es decir, por más que alguien se distancie o se vaya de la congregación o quizás ignore los principios de la palabra, siempre nosotros debemos mirarlo como tal, como el hermano, considerando que no nos vaya a pasar a nosotros. Igual si hemos pecado o si hemos visto a alguien alguna falta, en lugar de criticar o murmurar o decir cosas que no corresponden, dice que ya que nosotros, dice, si somos espirituales, pues restaurémoslo con el espíritu de mansedumbre, considerando que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. ¿Qué encontramos en la congregación? Sí, allí hay problemas, hay situaciones difíciles, pero también hay resoluciones para podernos ayudar. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo del Señor, estamos inspirados entre los hermanos, hermanas. Recuerde que la iglesia está compuesta por niños, por jóvenes, por adultos, y hay eventos, y hay modos de enseñar, hay misiones. Algunos son inspirados en unas cosas y otras. Colaboramos, servimos a los hermanos. Hablamos de colectar mercados, de compartir los mercados. Eso hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Y hacemos la tarea delante del Señor. Gracias por quienes nos están haciendo llegar los kits de aseo. Seguimos colectando. Hoy más que nunca, usted sabe, el contagio se ha hecho ver más y ya en las cárceles también hay preocupación. No nos han permitido entrar estos kits precisamente porque allí dentro de la cárcel hay una emisora porque se están transmitiendo los mensajes, pero ahorita ya no hay quien los transmita por aquello del contagio y todo está cerrado. Entonces lo que nos corresponde hoy es orar y pedirle al Señor. En la iglesia se bautiza, en la iglesia se reciben nuevas personas, en la iglesia se toma la cena del Señor, en la iglesia es un regalo de Dios. Y la pregunta que algunos dicen, ¿qué pasa si no voy a la iglesia? El amor de Cristo pues lo estaríamos perdiendo y el contexto de la misma estaríamos sin saborear las promesas que Dios tiene. En Juan 35, el versículo 35 y el capítulo 13 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la esencia de nuestra vida espiritual, el amor, el impacto que nosotros tenemos real y también la manifestación visible y la caridad real, que es el arma más potente que tenemos. No es algo de nosotros, es algo que ven los demás. Es decir, si yo me quejo, si yo critico, si yo estoy constantemente lamentándome, pues sencillamente eso otros lo estarán viendo y dirán, no, yo para qué voy por allá, si voy se vuelve eso peor. Cuando nos alejamos de la iglesia, nos perderemos de lo real que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Aprendamos a convivir en ese amor ágape. Los discípulos tuvieron un amor sacrificial y uno de ellos era negarse a sí mismo. Esto sucede, pero si nos perdemos esas verdades del cuerpo del Señor al ausentarnos, la verdad es que va a ser muy complicado. Sabemos que esta nueva normalidad, la pregunta es ¿cuándo iremos a volver como iglesia? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, nos necesitamos los unos a los otros. Quitemos esos complejos que es muchas veces el sentirnos más o menos. Al contrario, la Biblia dice que nosotros somos herramientas en manos del Señor y por eso el apóstol dijo, ¿qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con la oreja? ¿Qué pasa con el pie? Nosotros somos contribución, somos únicos e intransferibles y por eso debemos de saber
que estamos viviendo unos momentos más difíciles, pero como personas sabemos que el Señor nos ha llamado a ser hombres y mujeres de servicio a nuestro Señor. Y finalmente el número 3, ¿estoy bien sin la iglesia? ¿Estoy bien sin la iglesia? Algunos dirán sí, y yo le diría, ¿en serio? Es el diseño de Dios, no es el nuestro. Pensémoslo, por favor. Todos somos diferentes y valiosos. Dios nos escogió para usarnos. En la vida eterna seremos también parte integral del Señor y como esposa de Él cuando Él vuelva a la tierra. Así que nos corresponde amarnos los unos a los otros. La iglesia es un regalo del Señor. Cuando Cristo vino a este mundo, tomó un cuerpo físico, se hizo a imagen y semejanza de nosotros, se preparó, sirvió, demostró su amor de una manera clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte en la cruz, donde Él pagó un precio por nosotros. Después Él ascendió al cielo y ahora la obra continúa a través del Espíritu Santo y lo hace a través de nosotros que somos sus hijos y sus hijas. Nos corresponde ahora como iglesia demostrar ese amor claro, tangible y valientemente, y sobre todo en estos tiempos, que estemos fortalecidos por el Señor. De esta es la manera que la iglesia funciona en el cuerpo del Señor. Que el Señor les bendiga. Antes vamos a orar, pero desde aquí de casa un abrazo fraterno, que Dios les bendiga. Por favor, se cuidan. Tenemos que seguir orando. Hay hermanos que de salud de pronto han bajado un poquito. Sigamos orando, fortalézcase en el Señor y estamos atentos. Así que mantengámonos unidos, aunque repito en la distancia, pero juntos en el Señor. Vamos a orar y bendiciones para todos allí en sus hogares. Señor, te damos gracias porque estamos celebrando 220 años de independencia en nuestro querido país y hoy oramos por las familias de todos los rincones de nuestra patria. Señor, ten misericordia. Hemos hablado hoy que como iglesia somos uno. También oramos por las iglesias que se encuentran en los lugares más distantes, Señor, los más escondidos. Hoy estamos en aislamiento, pero más que nunca unidos en la fe en ti, Señor. Por eso te pedimos tu provisión. Pedimos, Señor, tu mano para nuestro país Colombia. Lo necesitamos, Señor. Trae riqueza. Sabemos que hoy gozamos también de una economía baja. Algunos dicen que al finalizar el año sería la economía más baja en la historia que corresponde a esa parte económica. Pero siempre tú nos sorprendes con tus bondades. Bondades como el alimento que nunca falta. Bondades donde no nos hemos acostado sin comer. Bondades donde hoy recordamos en casa las provisiones que tú nos sabes dar. Esos manjares en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias, Señor, porque aún lo más básico para nuestro paladar es una bendición. Pero te pedimos por aquellos hogares donde falta el alimento, Señor. En este tiempo de independencia, te pedimos, Señor, que seas tú trayendo bendición a la tierra. Que esos yacimientos, Señor, que hay, Señor mío, sean de verdad valores que enriquezcan nuestra nación. Da entendimiento al gobierno, Señor, a los gobernantes,
que tengan la capacidad, la sabiduría de saber canalizar los recursos como corresponden, Señor. Y a nosotros como iglesia, danos entendimiento para que nos sepamos mover y funcionar de acuerdo a tu santa voluntad. Levanta a tu pueblo, Señor, cada familia, cada hijo, cada esposa, cada esposo. Sánale, Señor, levántalo, dale entendimiento, danos palabras de verdad, de tal manera que cuando hablemos las personas se convenzan que en verdad son palabras que vienen del cielo, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, nos has dado, Señor, siempre las provisiones, no nos ha faltado y nos has guardado. Tenemos la salud, estamos completos, estamos sanos y es un motivo por el cual tenemos que agradecerte, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra siempre nos sorprende y nos enseña cosas tan lindas e importantes, entre ellas tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad, dice tu palabra, es buena, es agradable, es perfecta. No es la que a veces quisiéramos que fuera o la que quisiéramos nosotros saber cuál es la voluntad del Señor. Ya tú lo dices, es buena, es decir, es tuya, es tu propósito y por eso te damos a ti la gloria. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador y oramos también por los que no te conocen para que te conozcan y vuelvan a ti y te reciban como nosotros te hemos recibido a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.